la reunión. Listo. Dentro de los temas entonces que estábamos trabajando, yo le subí esto que tiene que ver con, recuerden entonces, cerrar los micrófonos y las cámaras. Si tenemos algún tipo de duda, lo copiamos por el chat y yo les doy la palabra. Eso que le subí, o de lo cual había video, porque no sé, me acuerdo si le subí o no, tenía que ver, espérenme un segundito que no les estoy compartiendo pantalla. Les voy a compartir pantalla aquí en este momento. Porfa, me confirman si están viendo mi pantalla. En este momento estaría la presentación de la cual les subí el video. Listo. Listo, están viendo. Perfecto. Entonces, conceptos como cuáles. Tienen que ver con nómina, lo que es salario básico. Recuerden que el salario básico es lo estipulado en el contrato. El salario pues básico no puede ser inferior al mínimo mensual legal vigente. Ustedes ya saben eso, simplemente es un repaso. Salario integral, recuerden que es una modalidad en el cual se pacta entre empleador y trabajador. La particularidad de este tipo de contrato es que el trabajador tiene que ganar más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes más un 30% de algo que se llama factor prestacional. ¿Listo? Nero, revisa, Giovanni, revisa. Que revise, porfa, y escríbale a Giovanni que revise el micrófono, porque si no escucha, entonces tiene que ser problemas que tenga él. El micrófono no, en los parlantes, yo qué sé, ¿cómo dice eso? Todos los demás escuchan, ¿cierto? También es importante entonces decirles que esto queda grabado, yo lo subo allá al mismo Classroom para que lo tengan presente. Entonces les decía que el salario integral entonces mínimo son 10 salarios mínimos más un 30% de factor prestacional. Eso es importante saberlo. Es pactado entre el empleador y el trabajador. Con ese 30% de factor prestacional, al trabajador no le paga ni cesantías, ni pierde las cesantías, ni prima de servicios, ni comisiones, ni horas extras, ni recargo, nada de tipo de cosas. Listo. Recordarles entonces que el salario mínimo está en 877,803 y el auxilio de transporte en 102,854. Recuerden entonces que el auxilio de transporte se paga siempre y cuando el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos y viva es que una distancia inferior a 2 kilómetros viva una distancia superior a 2 kilómetros del lugar de trabajo. Recuerden también que si el empleador presta el servicio de transporte, pues no tendrá que pagar auxilio de transporte. Y este se paga efectivamente cuando se vaya a laborar, ¿ok? Estas son las horas extras y los recargos, ahí se los dejo porque yo sé que ustedes ya han trabajado esto en nómina y prestaciones sociales. Simplemente era para recordarles como tal el porcentaje y el factor como tal que van a aplicar a la hora de calcular las horas extras. Esto sí no sé si lo habían visto, pero también se los coloqué aquí. Entonces, lo que tiene que ver con incapacidades. Hay incapacidades, entonces, por enfermedad general. La incapacidad por enfermedad general es importante decirlo que lo pagan entre el empleador y la IPS. Esta es la fórmula para calcularlo. Los 2 primeros días de incapacidad los paga el empleador. Por eso, cuando usted va al médico, pues por lo general lo incapacitan 2 días, ¿cierto? Para la EPS no tener que asumir nada, sino que lo asume el empleador. Y el resto de días de la incapacidad los asume la EPS con la misma fórmula. IBC del mes anterior, dividido 30 por 2, por número de días menos 2. ¿Por qué por IBC del mes anterior? Recuerde que la seguridad social en Colombia se paga mes vencido. Entonces ahorita, por ejemplo, en abril van a pagar la seguridad social de marzo. Entonces, si yo me incapacito en abril, la EPS del registro que tiene es mi IBC de marzo, ¿ok? Por eso se utiliza. Listo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Giovanni. Se lo silencié ya. Yaney también.
Ya se lo silencié, listo. Kelly preguntaron, ¿qué significa qué, Kelly? 2/3 es simplemente multiplicar por 2 por 3. En porcentaje, 2/3, si coges 2 dividido 3, te da el 66,67%. Quiere decir que no le van a pagar el total del día, le pagan las 2/3. O porcentualmente el 66,67%. ¿Listo? Eso con respecto a la enfermedad general ambulatoria. Hay también enfermedad general con hospitalización, es decir, ya no te envían para la casa para que te acabes de aplicar los medicamentos, sino que te dejan hospitalizados. Haga de cuenta el coronavirus, entonces la EPS pagará la incapacidad, sí, 2/3 del IS del mes anterior, dividido 30 por el número de días de incapacidad. Fíjese que aquí entonces el empleador no pagaría nada, todo lo pagaría la EPS. Enfermedad profesional o accidente laboral ya tiene que ver con la ARL. No te pagan, mira que ya la fórmula no tiene las 2/3, sino que te pagan el 100% del día, listo. Y la fórmula es más o menos lo mismo, simplemente quitándole las 2/3. Entonces, IBC el mes anterior dividido 30 por el primer día de incapacidad, porque el empleador asume el primer día cuando sea incapacidad profesional. Y el ARL asumiría el resto de días con la misma fórmula. ¿Ok? Acá dentro de estas incapacidades me faltó esta de la... Está como mal. Me faltó la licencia de maternidad. Listo. ¿Cómo saben ustedes? ¿Quién sabe de ustedes cuántos son la licencia de maternidad, por favor? Alguien que ocupe el chat o que abra el micrófono y me diga cuánto es la licencia de maternidad. Todos no, pues, porque es muy complicado. A ver, yo veo. 4 meses, no, Alejandra. No, Lady. No son 6 meses. Están semanas. 18 semanas, muy bien, Angie. La licencia por... Sofía se conectó, Julián se conectó. La licencia de maternidad son 18 semanas, ¿ok? 18 semanas, que en días serían 126 días, listo. ¿Cómo pagan la licencia de maternidad? La pagan al 100%, pero se la pagan a la empleada conforme le paga la nómina, ¿cierto? Entonces, si a la empleada le paga la nómina quincenal, pues le pagarán la licencia quincenal. Todo eso lo paga como tal el empleador, pero después le hace la cuenta de cobro a la PS. Y es importante que sepan que para que paguen una licencia de maternidad, la empleada tuvo que haber cotizado todo el tiempo de gestación. Listo. Si no lo hizo, entonces el empleador deberá asumir como tal esa licencia de maternidad. Si usted, por ejemplo, contrata a una chica que tenga, yo qué sé, 3 semanas de embarazo y no estaba cotizando, varía de acuerdo a que la única variación que tiene es por partos múltiples, Santiago. Listo. Por partos múltiples que se amplía un poquito, la verdad no me acuerdo cuánto, pero sí aumenta por partos múltiples, listo. Entonces recuerde, si usted por ejemplo contrata a una empleada y tenía 3 semanas de embarazo, ¿cierto? Y no estaba cotizando, grave, le toca asumir como empleador toda la licencia de maternidad de la empleada, ¿ok? O si tiene 8 horas de embarazo, yo qué sé, ahora con el coronavirus todas encerradas, por Dios, cuídese. Qué cosa tan miedosa. Listo, profe. Siguiendo aquí entonces con el tema como tal que teníamos en las diapositivas, el ingreso base de cotización, recuerde que básicamente todo lo que constituye salario hace parte del IBC. El IBC hay que determinarlo porque con base al IBC calculamos toda la seguridad social, es decir, lo que se le retiene al empleado, el 4% por salud, el 4% por pensión y el fondo de solidaridad pensional.
Entonces, ¿qué hace parte del IBC? El salario básico, los recargos, las horas extras, los incentivos y comisiones con vínculo laboral, o sea, que sean constitutivas de salario. Y el 70% del salario integral, fíjense acá. Entonces, si usted tiene salario integral, lo que tiene que hacer para hallar el IBC es a lo que se ganó por concepto de trabajo, le aplica el 70%. El otro 30%, recordemos que es factor prestacional y no hace parte del IBC, ¿ok? Las deducciones de nómina también entonces se las había colgado ahí. Recuerde que son salud, pensión, fondo de solidaridad pensional. Recuerde que de 4 a 16 salarios es el 1% y de ahí para allá tendría que tener estos porcentajes, ¿listo? Y recuerde que es con base a los salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si usted cogería el IBC, lo divide entre el salario mínimo y ahí ubica los rangos como tal, ¿ok? La licencia de paternidad, la ley María, simplemente es una semana. Y también para que se la pague la EPS, pues el empleado tuvo que haber cotizado durante todo el tiempo de gestación del hijo. Listo. También la asume la EPS. ¿Ok? Es lo que llamamos ley María. Creo que ahí está lo que tenía que ver como tal con estas diapositivas. Yo igual le subí el video, espero que lo hayan visto. También estaba como tal este ejercicio, que en primera instancia yo lo había hecho todo completo. Espérame, yo lo busco por acá. Es este que acá, ¿cierto? No sé si tengan alguna duda puntual del ejercicio. Yo voy como a trabajar el primer empleado por salario integral y otro empleado que venga normal, como para que miremos bien los procedimientos. Felipe, decime qué duda tenés. Si querés abrir el micrófono. Para hallar el FSP, Sí. entonces sería de 4 salarios mínimos hasta 15 salarios mínimos se aplica el 1%, y No, ahí ya se de aplicaría 4, pues lo que está en la tabla. no, Ok, de 4 a 16 sería el 1%. ¿Listo? nada, de 4. Cogemos el IBC y lo dividimos entre el salario mínimo. ¿Ok? Y Listo. ubicamos en la tabla de 4 a 16 sería el 1%. Y después de ahí, ubicas en esta tabla. ¿Listo? Si está Sí, más, si es señor. más de 16 hasta 17, el 1,2. Si es más de 17 hasta 18, el 1,4. Y así sucesivamente. Y si son más de 20, el 2%. ¿Listo? Perfecto, Santiago. Sí, de 4 hasta 16. Este es como el ejemplito que yo subí, donde habían 4 empleados, León, Chitara, Panto, Tigro. Su conexión a internet está inestable. Un segundito, miramos a ver qué está pasando. Ya parece que se recuperó, listo. Los dos primeros, León y Chitara, devengan salario integral y los otros dos salario básico mensual. Hay unas novedades y como tal las vamos a mirar. Entonces, ¿qué es importante para León? No, miremos acá. León no estuvo incapacitado entre el 6 y el 10 de marzo por enfermedad general ambulatoria y les doy el dato del IBC del mes anterior para que podamos calcular las incapacidades. Con auxilio de transporte, ya enseguida lo miramos, Angie. No, el auxilio de transporte no es constitutivo de salario, listo. Entonces no se tiene en cuenta para el IBC. Miremos entonces, este paciente Leono estuvo incapacitado del 6 al 10 de marzo por enfermedad general ambulatoria, lo que quiere decir que esto debería ser días remunerados 25 días, el mes trae 30 y si estuvo incapacitado 5, entonces le deberé pagar los otros 25. El sueldo de ese periodo, entonces, fíjese lo que hicimos, que es simplemente coger el salario integral dividido 30 por el número de días que le vamos a pagar. Recuerde que ese tipo de salario integral no tiene ni auxilio de transporte, ni horas extras, ni comisiones. La incapacidad, ¿cómo se calcula? Entonces, miremos. Recuerde que el empleador paga los 2 primeros días. Entonces, lo que hice, vemos la fórmula acá, 2/3 partes del IBC del mes anterior que nos lo daban, que era 12,500,
por 2 dividido 30, porque los 2 primeros días lo asume el empleador y el resto de días lo asume la EPS, ¿cierto? Si eran 5 días y la EPS el empleador, perdón, asumió 2, entonces la EPS deberá asumir los 3 restantes. Entonces fíjese que es la misma fórmula, 2/3 partes del IBC del mes anterior por 12.500 por 3 dividido 30. Entonces ahí me estaría dando la incapacidad, tanto del empleador como de la EPS en este caso. ¿Cómo hallo el IBC? Que aquí es como una de las partes neurálgicas. Mire lo que hicimos. Perdón. El IBC como tal sería lo que el cristiano se ganó por haber trabajado los 25 días, los 13.500. Fíjese que lo estoy multiplicando por el 70%, porque el 70% hace parte del IBC. El otro 30% restante, que es factor prestacional, no hace parte del IBC en salarios integrales, ¿ok? Y las incapacidades sí hacen parte del IBC, entonces fíjese que se las sumé, ¿ok? Recuerde que con base a este IBC yo voy a calcular toda la seguridad social. El total de vengado, ahí sí sumo todo lo que se ganó, incluyendo el factor prestacional. Entonces fíjese que estoy sumando los 13.500, que es lo que le voy a pagar por el trabajo, más las incapacidades. La salud, la pensión y el fondo de solidaridad pensional, entonces lo sacamos con base al IBC, el 4% del IBC, pensión el 4% del IBC, fondo de solidaridad pensional, ¿qué procedimiento utilizamos? Entonces lo voy a colocar como acá. Espérenme, yo inserto por aquí filas. Entonces, lo que hago normalmente es evaluar cuántos salarios son ese IBC. Entonces, cojo el IBC, lo divido entre el salario mínimo, que ya sabemos que está en 877, y eso me dio 12.35, 12,35 salario. Entonces, fíjese que 12,35 está en el intervalo de 4 a 16. Por tanto, cojo el mismo IBC y le multiplico por el 1%. Ese sería como tal el procedimiento. Muchachos, estos préstamos, embargos y retenciones en la fuente, yo se los doy. Listo. Normalmente yo he trabajado retención en la fuente, todo el procedimiento, pero pues dada la coyuntura, como es un tema de pronto un poquito complejo, pues si nos da tiempo lo al final. Lo importante es la contabilización, ya después miraremos si nos da tiempo como para tratar la retención en la fuente. Entonces, préstamos, embargos, eso se los doy yo por defecto. El total de deducciones, ¿qué sería? Entonces, usted va a sumar desde salud, pensión, fondo de solidaridad, préstamo, embargos y retención en la fuente. Y el neto a pagar sería entonces el total de vengado menos el total de deducciones. ¿Ok? Ese sería como el procedimiento para un empleado que devenga salario integral. Vamos a ver quién está llegando. Sandra Milena. Listo. Recuerde, la única diferencia aquí entonces es al momento como de hallar el IBC, que tengo que multiplicar lo que se ganó por el 70%. A los demás salarios no hay que hacerles eso, solamente a los salarios integrales, porque el factor prestacional por normatividad no hace parte del IBC, ¿ok? Aquí tengo otros 2 empleados, en este caso, por ejemplo, Pantro. Fíjese que aquí dice conexión internet está apagando con internet. Porfa, si de pronto se entrecorta la comunicación, me van diciendo que parece que hay problemas con el internet. Entonces, este Pantro ya, por ejemplo, no gana salario integral, es un salario básico mensual, normal, como el que nos podemos ganar ustedes o yo. Entonces dice, él se ganó 2.800, no tuvo novedades, entonces fíjese que le pagaría los mismos 30 días, de lo mismo que pactamos en el salario, los 2.800. Si tuvo horas extras y recargos, aquí pues esa parte ya ustedes la manejan. Tiene 8 horas con recargo nocturno, 9 horas extras diurnas, 6 horas extras dominicales nocturnas y 8 horas con recargo dominical. Eso lo tienen que repasar pues ya ustedes han visto mucho tipo de cosas de estas. Comisiones y demás vínculos laborales, aquí es importante estos términos, mire. Aquí dice
bonificación no constitutiva de salario. Si dice que no, NSS es no constitutiva de salario, ¿ok? Si dice que no es constitutiva de salario, no hace parte del IBC. Obviamente se gana, pero no hace parte, no es factor salarial, entonces no se incluye en el IBC. Si dice que es constitutiva de salario, pues usted la tiene en cuenta para el IBC, ¿ok? Esta, en este caso no es constitutiva de salario, no tuvo incapacidades. Fíjese entonces acá, el IBC de este cristiano es lo que se ganó más las horas extras, porque si hacen parte de las horas extras del IBC, y el total de vengado sería lo que se ganó más las horas extras más la comisión, porque el total de vengado, recordemos que es todo lo que se gana, ¿ok? Aquí entonces salud y pensiones con base al IBC, el 4%. Fondo de solidaridad pensional, habría que evaluar si hay o no hay. Entonces, evaluemos por aquí en la ladito. Él se ganó, el IBC, perdón, es 334,917, lo voy a dividir entre el salario mínimo. Fíjese que este valor da 3,79. Por tanto, si está con 3,79, no tengo por qué retenerle fondo de solidaridad pensional. Veremos qué dicen acá. Habría problemas de conexión, pero pues yo espero que ya se estén restaurando. Salía un error y que problemas de conexión. Me van contando a ver si de pronto sigue así. Es la misma cosa, entonces total deducciones sería sumar todo lo que se le deuda al empleado y el neto a pagar, total de vengado menos total deducciones. ¿Listo? Ya esto sería como a grosso modo lo que vimos en esta planilla de nómina. Yo sé que ustedes ya todos los conceptos los han tratado. Aquí sí me faltó algo y es muy importante hacer claridad y es pilas que ninguna incapacidad, listo, que es algo que se debe tener muy en cuenta, ninguna incapacidad debe ser inferior al mínimo diario. Listo, me explico. Si un trabajador devenga al mínimo, yo no podré pagarle menos del mínimo por concepto de incapacidades. Listo. Entonces habrá que pagarle al mínimo. Miremos un ejemplo, por acá lo voy a colocar. Supongamos que un empleado devenga al mínimo. Y estuvo 4 días incapacitado por enfermedad general ambulatorio. Esta reunión terminará en 10 minutos, es lo que les decía ahorita, ¿cierto? Esto, el limitante que tiene es de tiempo. Yo con esto alcanzo como a terminar el tema. Supongamos que estuvo incapacitado por enfermedad general ambulatorio. Enfermedad general ambulatoria me dice que los 2 primeros días los debe pagar el empleador y el resto de días los debe pagar la EPS, ¿ok? Entonces usted haría la fórmula, ¿cierto? Vamos a calcular aquí lo del empleador y aquí va a calcular lo de la EPS. La fórmula dice, coja las 2/3 partes, entonces 2 dividido 3, del IBC del mes anterior, estamos suponiendo que llegara al mínimo, por los 2 primeros días dividido 30, eso dice la fórmula. Entonces me dio 39.013 pesos. Lo mismo aquí sería la de la EPS, porque si son 2 días y 2 días, pues no habría problema. ¿Qué pasa? La ley dice que el mínimo en Colombia es intocable. Por tanto, pues miremos a ver cuánto le estamos pagando por día a ese cristiano. Por día, yo le estaría pagando, vamos a mirar, 39.013 pesos dividido 2. Quiere decir que yo le estoy pagando por día 19.507 pesos. Miremos cuánto es el mínimo diario. Mínimo diario. El mínimo diario, entonces, ¿cómo lo saco? Este es el salario mínimo, lo voy a dividir entre 30. El mínimo diario está en 29.207 pesos. Si yo le pago
por los 2 días 39.000, quiere decir que por día le estoy pagando 19.000, le estoy pagando menos del mínimo diario a ese trabajador. La ley no me permite que eso pase. Listo. Entonces, si usted al calcular la incapacidad le da que el día es menor a 29.260 pesos, usted le paga a 29.260, es decir, al mínimo diario. Quiere decir que la incapacidad de ese cristiano sería 29.260 por 2, los 2 primeros días y los otros 2 que asume el EPS, igual. Listo. Conclusión, usted no le puede pagar a un trabajador menos del mínimo diario. No se puede hacer. La única manera de tocar el mínimo, ustedes ya saben que es por embargos judiciales o por préstamos de cooperativas. De resto no se puede tocar. Entonces, cuando tengamos un salario, ya les voy a dar la palabra, cuando tengamos un salario muy próximo al mínimo, hay que evaluar a cómo le estoy pagando el día. Si usted halla el día a menos de 29.260, le paga a 29.260. Listo. Pero resolvamos, porfa, el que montó el Claro para que realicemos. Es el que estamos resolviendo, Brendy. El que subimos al Claro es este. El que yo subí a Claro es este que estaba aquí. ¿Cuál otro? Entonces yo miro a ver. Ah, no, ese está muy fácil. Ese todavía no lo vamos a hacer. Ese otro es como para que se entretengan ahí con esa cosa. Yo enseguida les voy a colocar uno que sí sea serio. Listo. No se preocupen por eso. Eso no, eso está muy fácil. Eso no. Este otro queda acá. Después yo les muestro cuál. Eso que era como con 2 empleados. No, esto es para que se entretengan. Esto no. Ahorita les pongo uno serio para que realmente traen. Pero igual este lo pueden ir haciendo, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, como les dije, el problema aquí es con la conexión. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar aquí, terminemos antes de que se me termine el tiempo. Sí, ya lo vamos a hacer. Ya vamos a hacer uno con el auxilio de transporte, no se me preocupen. Tranquilícese, nada de nervios, todo right, todo bacán. Pero como se me está acabando el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a guardar aquí esta grabación porque se las voy a subir como tal al Claro. Ya voy a montar otra reunión por aquí mismo por Zoom y les subo el link allá arriba al Claro y volvemos y nos conectamos. Hay que hacerlo así porque pues no hay otra alternativa en este momento, muchachos. Entonces yo voy a parar aquí la grabación